Ahora, es importante escuchar también o leer los comentarios de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de YouTube, y se habla mucho de la clase media, ¿no? Cuando hablábamos de las cifras de pobreza, justamente hace unas semanas, se hablaba de que la clase media, que era tan robusta, tan importante en el motor de nuestra economía, en estas últimas cifras pues se había reducido. Hablábamos de 3.209.000 personas en una situación de pobreza, ¿no? Con el crecimiento que se ha registrado solo en abril al 5% y que llama la atención, y son 32 meses después que alcanzamos esta cifra, ¿cómo cree que se va a mover la clase media? Acá pregunta mucho en YouTube, la clase media ha desaparecido. Para algunos economistas esta se ha reducido, ¿no? Debido justamente a los últimos factores económicos que mostró el INEGI. ¿Cuál es su análisis sobre este motor de la economía, la clase media? Es fundamental porque también la clase media es para que haya un país mucho más cohesionado y mucho más estable, ¿no? Pero, a ver, según la estadística, la clase media se ha reducido desde la pandemia hasta la fecha de 40% a 30%. Vale decir, 1 de cada 3 peruanos está en la clase media, el resto, digamos, está en la clase pobre o vulnerable, porque la clase alta es muy pequeñita. Lo que creo que vamos a ver es que la vulnerabilidad va a mantenerse. ¿Y cómo se define la vulnerabilidad? Es aquellos que pueden perder su trabajo y por ende pierden sus ingresos y caen debajo de la línea de pobreza. Entonces, tener un año de crecimiento alto no es suficiente, porque tenemos factores promedio, digamos, de zonas que se van a digamos, ver su tasa de pobreza reducirse más rápido, o la clase media va a poder recuperarse más rápidamente, pero otras no. Y especialmente si uno considera ahora la naturaleza, que lo que se ha perdido ha sido clase media urbana principalmente. Esto nuevamente significa acelerar el crecimiento económico y generar un estado, digamos, una cobertura mínima de protección social para aquellos que pierden su trabajo, pues no caigan en la pobreza. Entonces, parte de la crítica de desmantelar el sistema de pensiones o de ser un país informal, lo que hace es que precariza mucho más a la sociedad, y quien paga el pato no solamente son los pobres, sino aquellos que salieron de la pobreza, pasan a la clase media, pero de manera vulnerable, y después tienen un alto riesgo de volver a caer debajo de la línea de pobreza. Ese es el tema que tenemos muy fuerte en el país. Y eso, nuevamente, para poder salir de eso va a tomar tiempo. Hay una discusión entre los economistas si toma 20 años, si toma 10 años, pero lo que es claro es que no solamente basta un año de buen desempeño, tiene que haber un continuo de años para justamente recuperar el tiempo perdido y nuevamente tener una sociedad que tiene una clase media boyante y dominante, cosa que lamentablemente en el país se ha perdido en los últimos años. Muy interesante escuchar las ideas, los argumentos de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía.